es el sonido de fiesta, no hay más lamento y tristeza. De muerte a vida, alumbras mis días, es tiempo de celebrar. Vamos a orar, vamos a poner este momento en manos del Señor. Vamos a bendecir la vida del pastor Flaviano. Muchos lo conocen, maestro de seminario en Filadelfia, entonces creo que la presentación sobra. Vamos a orar, pastor. Amado Señor, yo te quiero dar gracias por el día de hoy, Padre amado Señor. Quiero bendecir la vida del pastor Flaviano. Yo te pido, Dios Todopoderoso, que lo uses, que tu mensaje pueda llegar a nuestros corazones, Señor. Te lo pido de todo corazón, Señor, que ese mensaje pueda dejar huella en nuestras vidas, Señor, para que ese mensaje pueda transformarnos, Señor, y que cada día sea una cincelada más, Señor, que Dios da a nuestros corazones para que cada día nos parezcamos más a Jesús, Señor. Te damos, Dios, toda honra y toda gloria, te bendecimos, Señor, te glorificamos, Padre amado. Y bueno, yo quiero bendecir la vida del pastor en este momento y pedirte, Señor, que lo uses grandemente. Padre, yo te lo pido en el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, pastor. Bien, muy buenos días para todos. Un abrazo fraterno, con mucho cariño para cada uno de ustedes. Bueno, este año, en este tiempo, hemos venido estudiando sobre responsabilidades sacerdotales del nuevo pacto. Y como se han dado cuenta, cada vez que tengo aquí la oportunidad de compartir, pues vamos ampliando, vamos complementando el tema. Y esta mañana quiero iniciar dando un breve repaso de lo que hemos venido hablando, responsabilidades sacerdotales en el nuevo pacto. Vamos a mencionar, a recordar las 7 responsabilidades, ¿no es cierto? ¿Sí? Hemos hablado cuando leímos el texto allá en Levíticos, ¿qué es el texto? ¿Lo recuerdan? ¿Nadie recuerda el texto? ¿Levítico qué? Levítico 6, 8 al 13, ¿no es cierto? Muy bien. Levítico capítulo 6, versículos 8 al 13. Vamos a leerlo para que tengamos allí el contexto general. Levítico, entonces Dios está hablando a Moisés y le está dando una serie de recomendaciones. Bueno, desde que comienza el capítulo, desde que comienza el libro de Levítico, comienza hablando de los diferentes sacrificios. Entonces hay una serie de sacrificios mencionados allí. Cada sacrificio está representando al Señor Jesucristo en diferentes facetas de su vida, en diferentes facetas de su ministerio. Entonces es importante que miremos eso, que tengamos en cuenta eso. Cada sacrificio allí enumerado forma parte de uno de los ministerios o de los procesos que Jesucristo está viviendo o va a vivir. Eso es profético. Entonces, cuando llega al capítulo 6, los versículos 8 al 13, nos está hablando de uno de esos sacrificios, que es el holocausto. ¿El qué? El holocausto. Muy bien. Entonces, allí nos dice, el Señor habló a Moisés diciendo, manda a Aarón y a sus hijos, diciéndoles que estas son las instrucciones para el holocausto.
El holocausto se quemará sobre el altar toda la noche hasta la mañana, y el fuego del altar arderá en él. El sacerdote se pondrá su vestimenta de lino y vestirá pantalones de lino sobre su cuerpo. Cuando el fuego haya consumido el holocausto, él apartará las cenizas de encima del altar y las pondrá a un lado del altar. Después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras vestiduras para llevar las cenizas fuera del campamento a un lugar purificado. El fuego encendido sobre el altar no será apagado. El sacerdote hará arder leña en él cada mañana. Acomodará sobre el altar el holocausto y quemará sobre él el cebo de los sacrificios de paz. El fuego ha de arder permanentemente en el altar, no se apagará. Muy bien. Entonces ya hemos hablado en una primera charla, estuve hablando acerca de qué es el altar, de qué nos habla el altar. También hablamos en esa charla acerca del fuego, qué representa el fuego, de qué nos está hablando el fuego. También hablamos de el sacerdocio, qué significa un sacerdote y por qué nosotros hoy somos los sacerdotes del nuevo pacto, los sacerdotes del nuevo pacto. A diferencia del sacerdocio del antiguo pacto, Cristo con su muerte en la cruz del Calvario nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Entonces ya entiendo que la mayoría aquí de los que han estado tienen claridad acerca de qué es un sacerdote y por qué todos ustedes, juntamente conmigo, quienes hemos recibido la redención, el perdón de nuestros pecados, hoy somos llamados sacerdotes. Amén. Y hemos entendido entonces que estas responsabilidades hoy tienen una aplicación para nosotros. En una charla anterior, hace un mes exactamente, estábamos hablando acerca de la primera y segunda de esa responsabilidad, ¿no? Mantener el fuego encendido en el altar, y hablamos acerca de el combustible que mantiene encendido el fuego en el altar. Como acabamos de leer aquí en el texto, es una responsabilidad del sacerdote, dice, acomodar la leña cada mañana sobre el fuego encendido en el altar. Y también hablamos aquí, aprendimos acerca de cuál es ese combustible que necesitamos traer cada mañana y colocarlo sobre el fuego en el fuego encendido para mantener encendido el fuego en el altar. Ese combustible nos hablaba en primer lugar de la palabra de Dios, que está representada en el lavacro o fuente de bronce, que nos habla de la palabra de Dios. Luego mencionamos que el segundo combustible, otro de los combustibles, es el fuego, que está representado en el candelabro de oro que da la luz allí en el lugar santo, el lugar del ministerio sacerdotal. El candelabro nos habla de, el candelabro, dijimos, nos habla de Jesucristo. Pero el candelabro por sí solo no tiene luz, necesita una fuente, y esa fuente es el Espíritu Santo de Dios. Y mencionábamos por qué cuando en el Nuevo Testamento vemos a Jesucristo hacer milagros, obrar maravillas y todo, y la mayoría de la gente religiosamente interpretan que es porque Él era Dios. Sencillamente, como Él es Dios, Él puede
hacer todos los milagros, todas las sanidades, todos los prodigios, todas las liberaciones, y todo su ministerio es porque Él era Dios. Sin embargo, nos olvidamos que no es así. Él se despojó de su deidad, se hizo hombre, y entonces todo lo que hizo en medio de la gente, en medio de su tierra, todo lo hizo por el poder del Espíritu Santo de Dios. Entonces hablábamos que Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo. Jesucristo fue bautizado con el Espíritu Santo. Jesucristo inició, cuando nos dice allá Lucas 4 y Mateo capítulo 4, nos dice, y Jesús, lleno del Espíritu Santo, era guiado por el Espíritu Santo. Y Lucas 4:14 nos dice, y Jesús caminaba en el poder del Espíritu Santo. Y cuando inicia su ministerio, Lucas 4:18, Jesucristo mismo dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, para dar libertad a los cautivos, para dar vista a los ciegos, para anunciar el año de la buena voluntad del Señor. Más adelante, el mismo Señor Jesucristo dice, y si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, es porque ciertamente el reino de Dios está en medio de ustedes. Amén. ¿Nos queda claro? ¿Va quedando esa parte claro allí? Ahora, cuando Jesucristo se reúne con sus discípulos, allí en Juan capítulo 14, versículos 12, Él dice, de cierto os digo, todo aquel, ¿quién? Todo aquel que cree en mí. Y noten que comienza diciendo de cierto, es decir, es una garantía. De cierto les digo que todo aquel, otra vez, ¿quién? No están convencidos. ¿Quién? Pero falta algo allí. ¿Quiénes? Algunos ya como que lo cogieron la idea. ¿Quiénes? Todos nosotros los que creemos. Amén. ¿Quiénes? Ahora, ¿qué le está diciendo el Señor Jesucristo a todos aquellos que creen en Él? De cierto os digo que todo aquel que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, pero ¿qué dice ahí el texto? Porque yo voy al Padre. Y entonces noten que a partir del versículo 15, Jesucristo dice que todos, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo ¿qué? Rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿De quién está hablando? ¿Qué dice el versículo siguiente? El Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Pero notaron ustedes cómo Jesucristo es claro cuando dice, todo aquel que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también. ¿Y qué? Y aún mayores obras que las que Él hizo, todo aquel que cree en Él puede hacer. ¿Por qué? Porque yo voy al Padre. Por eso Jesucristo les dice más adelante a ellos, por eso a ustedes les conviene que yo me vaya al Padre. Porque si me fuere, les enviaré al Espíritu Santo. Amén. Qué precioso, ¿no es cierto?
Pero ustedes notan que eso ahí queda como una lagunita como de duda y de, ¿será que es cierto que todos aquellos que creemos en Él? Entonces ahí viene un cuestionamiento y es, ¿qué tanto nosotros estamos realmente creyéndole a Él? Porque ahí en el mismo texto que ustedes están mirando allá en Juan 14, Jesucristo dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, ni le conoce. Pero, noten ese pero vosotros lo conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces la pregunta que siempre hemos hecho cuando hablamos de este tema, la pregunta es, ¿qué tanto conocemos al glorioso Espíritu Santo? Porque entonces, si no están sucediendo, si no hay respuesta a nuestras oraciones, si no hay ese respaldo como el que recibió Jesucristo, habiéndolo hecho como una promesa, algo entonces está sucediendo en nuestras vidas, que tenemos que evaluar, que tenemos que examinar, que no estemos viviendo una vida religiosa, una vida dogmática, y no estemos haciendo del evangelio una realidad. Amén. Por eso el apóstol Pablo, textos que conocemos, que ustedes han escuchado tantas veces, Pablo le dice a los Gálatas, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. ¿Hasta cuándo? ¿Alguien recuerda? Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Otra vez, ¿cómo dice el apóstol Pablo? Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo sea formado en nosotros. Diga, hasta que Cristo sea formado en mí. Esa es la meta. Por eso todo el tiempo decimos, y aquí lo usaba citar hace un rato, Dios necesita exhortarnos, confrontarnos. Y cada vez que venimos a una reunión como esta, pues tenemos que salir retados, confrontados y no solamente informados. Porque si lo que estamos haciendo aquí es solamente preparándonos para recibir información, no está pasando nada en nuestra vida. La letra mata, pero es el Espíritu en ti el que vivifica, el que hace viva la palabra de Dios en tu vida, en mi vida. Es el glorioso Espíritu Santo. Esto para ampliar un poquito aquí, porque allí el combustible que necesitamos, uno de los combustibles que necesitamos todos los días, es una pasión por la presencia, por la comunión, por la amistad, una dependencia absoluta del glorioso Espíritu Santo. Si una enseñanza, si una predicación no tiene el sello del Espíritu Santo, es letra que mata. No está produciendo vida en la iglesia. Y eso nos preocupa a quienes hemos recibido la responsabilidad de enseñar. Nos preocupa porque nos preguntamos, o no estoy enseñando bien, o la gente está completamente distraída, están en otra cosa, en otro mundo, y no tienen ningún interés realmente en lo que le estamos diciendo, y están solamente viviendo una vida religiosa. Y eso nos preocupa, porque nuestra tarea es presentarlos perfectos como una iglesia preparada, como una iglesia madura a los pies de Jesucristo. Nuestra meta es que ustedes puedan vivir eternamente
agradando a Dios. Vivir eternamente no me estoy refiriendo a partir de que se mueran, no. Vivir eternamente desde ya. Por eso Pablo dice, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Amén. Entonces noten ustedes cómo el Espíritu Santo y la palabra son indivisibles. ¿Son qué? El Espíritu Santo usa la palabra todo el tiempo. Y a veces yo personalmente me incomodo cuando tengo que como recordar cosas que ya uno ha dicho pues tantas otras veces, anhelando indudablemente que lo estén asimilando. Pero el apóstol Pablo y el apóstol Pedro decían, a mí no me es molesto repetirle las mismas cosas y para ustedes es beneficioso. Para ustedes es necesario recordar estas mismas verdades, estas mismas cosas, ¿no es cierto? Entonces, la palabra de Dios. Decíamos que cuando nosotros leemos una porción de la palabra, generalmente espero que todos ustedes lo hagan por lo menos una vez al día y no solamente una vez a la semana, porque eso sería gravísimo, gravísimo que una persona diga que es un hijo de Dios y no quiera tener ninguna relación con Dios, no quiera hablar con Dios, pasar la semana o el mes sin hablar con Dios. Gravísimo. Estoy en este tiempo enseñando ahí en Puente Largo a un grupo de jóvenes que llaman Neuma. Y les estoy enseñando pues cosas básicas, les estoy enseñando un tema sobre los 3 de la oración. Creo que alguna vez lo compartí por aquí, ¿no? Entonces les estoy hablando sobre 3 espacios para la oración, que son la oración privada, a solas con Dios, la oración congregacional, el altar familiar y la oración congregacional. Entonces le pregunto a los jóvenes, todos son de familias creyentes. Algunos de ellos dicen, no, nosotros nacimos en el Evangelio. Y les pregunto, bueno, ¿ustedes están teniendo un altar familiar? ¿Ustedes oran como familia? Y sorpresa, ni uno. Ni uno. No hay altar familiar, no hay oración como familia. ¿Qué tal que lo preguntamos aquí? El año pasado, vino un pastor a nuestra casa, estuvo ahí compartiendo con nosotros, con su esposita, y comienzan a compartir y las espositas pues van desahogándose y van soltando ahí sus verdades. Y ella dice, tristemente, nosotros somos pastores hace tantos años, pero nosotros nunca no hemos podido ponernos de acuerdo para orar juntos como pareja. Llorando. Dijimos, Dios, entendemos ahora por qué queremos que el Señor nos respalde, pero no queremos obedecerlo a Él. Y les pregunto, ¿y ustedes están teniendo ese primer nivel de oración a solas con Dios? Sorpresa. Ninguno. Entonces, la iglesia se ha acomodado a la oración congregacional. Se conformaron con la oración congregacional. Y resulta que el efecto
de la oración congregacional y el efecto de del altar familiar, el resultado depende exclusivamente de mi oración a solas con Dios, de mi intimidad con Dios. Si tú no estás teniendo tu tiempo a solas con Dios, entonces cuando intentes orar con tu familia, y me salí del tema, pero cuando uno no tiene ese tiempo de oración a solas con Dios, entonces cuando intenta reunir a su familia y orar con ellos, pues un desastre. Se extiende y ore una sola persona y eche vainas y sermonee y ofenda. Y entonces los otros, los hijos, el esposo, los otros que están ahí escuchando, ya no le quedan mugre en las uñas, ya ni les quedan uñas de tanto tiempo ahí, dele, espera. Entonces alguien decía, si tú oras breve, oro contigo. Si te extiendes, voy a orar por ti. Pero si te extiendes demasiado, voy a orar contra ti. Y yo sé que a algunos de ustedes les ha pasado, Señor, cállalo. Ten misericordia de nosotros, Señor. ¿Les ha pasado? Y eso daña el altar familiar. Ese es otro tema, pastor. Eso es otro tema, no me quiero meter ahí porque... Entonces, 3 espacios en nuestra vida de oración. Lo que es la oración a solas con Dios, el altar familiar y la oración congregacional. Pero es que la iglesia, pues algunos ni lo saben, entonces como que no, pues, ¿cierto? Y hablo de otro, por eso es un sermón todo de a 3, lo llamo así. Entonces hablo de la diferencia entre orar, alabar y adorar, que son 3 elementos que siempre deben estar presentes cuando yo me relaciono con Dios. La oración, la alabanza y la adoración. Entonces yo pregunto, ¿y saben cuál es la característica de la oración? Y la mayoría pujan. ¿Y saben cuál es la característica de la alabanza? ¿Y saben cuál es la diferencia entre alabanza, gratitud y adoración? Y son cosas básicas, pero son cosas prácticas. Si algún día necesitan el tema, pastor. Y entonces hablo de 3 ingredientes importantísimos en nuestra vida de oración que tienen que estar presentes también en nuestra vida permanente. Deseo, deleite y disciplina. Deseo, deleite y disciplina. Y entonces me voy ampliando un poquitico más para hablar de 3 niveles en nuestra vida de oración. La oración básica o la oración del niño. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, actuaba como niño, pero cuando fui hombre, dejé atrás lo que era de niño. Segundo nivel, la oración de relación o de conocimiento. En el primer nivel menciono el nivel del niño. ¿Qué caracteriza el nivel? ¿Qué caracteriza el lenguaje de un niño? Aquí mis hermanos que tienen niños, ¿qué caracteriza? Sí, pero si usted lleva al niño al supermercado o a la tienda o al centro comercial, ¿han escuchado a sus niños de 3 años, de 4 años, diciendo, uy, pa,
qué arquitectos tan tremendos los que construyeron este centro comercial. ¿Han escuchado a un niño hablar de eso? ¿Qué caracteriza el nivel de el lenguaje de un niño? Pedir. Especialistas, y es normal. Papi, cómprame esto, mami, abuelito, cómprame aquello, me gusta esto. Y muchas veces uno le compra y termina comiéndoselo uno porque a ellos no les gustó. Entonces, por eso uno se engorda, porque termina reciclando todo lo que ellos van dejando. ¿Les ha pasado? Pero eso es normal. Pero imagínense que no es normal que un niño ya de 20 años venga, papá, monea. ¿Por qué se ríen? Porque no es normal. Si un niño a los 10 años no está hablando clarito, es porque no es normal o es malcriado. Y entonces algunas veces hablan a media lengua, ya señoritas, muchachos, hablan a media lengua ahí en la casa. ¿Y qué dice el papá o la mamá o el abuelo cuando lo escuchan hablar a media lengua? Hola, ¿qué? ¿Se embobó o qué? Madure, hable bien. ¿Por qué? Porque no es normal. Entonces, ese es otro nivel en nuestra vida de oración. Noten que me salí del tema, pastor, qué pena. Nos toca hoy hasta las 3 de la tarde. Pero están aprendiendo algo, porque estas cosas no son teología, no son doctrina. Lo que mi pastor tiene que enseñarme a predicar, pastor. Llevarme al curso, por lo menos. No, cuando él vaya al curso, entonces yo estaré aquí ayudándole, apoyando. Pobremente, humildemente, pero pues, mientras él nos enseña. Y el tercer nivel en nuestra vida de oración es el que yo llamo nivel ejecutivo. ¿Nivel qué? Ejecutivo. En el segundo nivel es cuando el hijo viene y dice, o la niña viene y dice, pa, tomémonos un tinto, seamos amigos, hablemos. ¿Le ha pasado que alguna vez o usted como papá o su hijo le dice, charlemos, cuéntame de ti? Háblame, cuéntame de tu vida, de tu niñez. Enséñeme, es un nivel de relación, de conocerse. Al niño, él está aprendiendo otras cosas, pero ya de adulto, ya de adolescente, ya él quiere conocer, él quiere saber, él quiere investigar. Y entonces, qué bueno que nosotros como padres, y ese ya es otro tema, que nosotros como padres saquemos ese tiempo para ellos, porque cuando el papá o la mamá no le dedican ese tiempo a sus hijos, ellos van a investigar por otro lado. Y entonces es cuando se meten en problemas. Por eso es importante ese segundo nivel de relación, de conocimiento. Y el tercer nivel, les dije, es el nivel ¿qué? Ejecutivo. Este es el nivel cuando el hijo ya no viene a pedir, aunque siempre pedirá. Así tenga 30, 40, 50 años, somos papá y la Biblia dice porque no proveen los hijos para los padres, sino los padres proveen para los hijos. Entonces siempre tenemos que estar dispuestos a estar proveyéndole a nuestros hijos lo que sea necesario. Siempre, como Dios nuestro Padre lo hace con nosotros, aunque ya llevemos muchos años en la iglesia, pero como Padre Él sigue proveyéndonos. Y tampoco vamos a descartar el segundo nivel. Siempre tendremos que pasar tiempo con Él, charlando con Él. ¿Notan ustedes que las oraciones de Jesucristo eran generalmente de este segundo nivel? Hablando con papá. Entonces cuando llega el momento, cuando Él habla con sus discípulos o con la gente, dice, las palabras que yo les estoy diciendo, yo no me las invento. El Padre que me envió, Él me dijo lo que tengo que hacer y lo que tengo que decir. ¿Ven? Es otro nivel. Pero el tercer nivel
es cuando el hijo ya no viene a pedir solamente, ni a charlar solamente, sino es cuando el hijo dice, pa, déjame, yo me hago cargo. Yo me hago cargo de lavar esa loza, de trapear aquí, de arreglar la casa. Usted siéntese y descanse. Es un hijo ejecutivo que se involucra en las tareas de la casa, que se involucra en los negocios de papá. Qué tema, ¿no? Y luego hablo de otro tema, otro punto allí, que es observación, admiración e imitación. Y ese ya es más completo todavía, más complejo, más extenso. No lo voy a tocar ahora, pero solamente quería decirles eso. En nuestra vida de oración, importante que entendamos la diferencia entre oración, alabanza y adoración y gratitud. Importante que tengamos claro esos tres espacios diferenciados: la oración a solas con Dios, la oración con familiar, el altar familiar, y la oración congregacional. Importante. Y aquí estoy lanzando de una vez el reto para ustedes como iglesia, esto que el Señor me permite compartir con ustedes. No crean que eso es accidente, porque ya desde aquí uno algo alcanza a observar, y observando veo a algunos preocupados, algunas mujeres diciendo, mi esposo no ora conmigo, nosotros no tenemos altar familiar, nosotros ni siquiera oramos. Por ahí cuando de pronto algo se nos presenta, ay Diosito, ayúdame. Pero no hay un deleite, una disciplina. ¿Cómo se dice? Deseo, deleite y disciplina en nuestra vida devocional. Entonces, noten ustedes que esto, no me he salido del tema, pero esto forma parte del combustible que necesitamos traer cada mañana para mantener encendido el fuego del amor de Dios en nuestros corazones. ¿Me hago entender, amados? Pregunto, ¿me hago entender? ¿Queda claro? Combustible para mantener encendido el fuego del amor de Dios en nuestros corazones. Entonces, cuando hablamos allá hace un mes que hablamos sobre este tema, les hablé de otro mueble que hay allí, que es la mesa con los panes de la proposición. Y la mesa con los panes de la proposición, recordarán que les hablé que tiene dos puntos de vista bien importantes allí. Uno, ¿cuál es? La mesa que tiene una cornisa para mantener unidos los panes y mantenerlos calienticos y mantenerlos ¿qué? Unidos. Entonces, esto es algo que nosotros también necesitamos entender, la importancia de la unidad dentro del cuerpo de Cristo. Y cuando nosotros nos preocupamos, nos afanamos, oramos y hacemos algo por la unidad del cuerpo de Cristo, estamos colocando fuego sobre combustible sobre el fuego para mantener encendido el fuego. Por eso el apóstol Pablo dice, y los que causen división dentro del cuerpo, fuera. Ni siquiera se siente a comer con ellos, que es un pecado gravísimo, tratar de dividir el cuerpo de Cristo o tratar de dividir la familia del cuerpo de Cristo. Delicado. El Señor dice, con los tales ni siquiera se sienten a comer. No lo reciban en casa ni le digan bienvenido. No tiene lugar, porque no ha nacido de nuevo.
Estos días haciendo nuestro tiempo con Dios allí con mi esposita, examinando el tema de Mateo allí sobre el perdón. Entonces recordábamos este texto cuando Jesucristo dice, mira, si tu hermano, ¿quién? ¿Quién? Diga mi hermano. Sí, porque no es el mío, ¿no? ¿Quién? Es correcto. Es que hay que aplicar la palabra, hay que apropiarse de la palabra. No se la diga a los demás, sino dígala en primera persona, ¿no es cierto? Entonces dice el Señor Jesucristo, si mi hermano peca contra mí, debo reprenderlo. Si se arrepiente, debo perdonarlo. Si 7 veces al día mi hermano peca contra mí, pero vuelve cada vez diciéndome, perdóname, ¿qué debo de hacer? Perdonarlo. Pero Lucas va más allá con el texto, lo amplía y dice, si tu hermano peca contra ti, repréndelo. Si se arrepiente, bien. Pero si no se arrepiente, ve y llama a los ancianos de la iglesia, a los pastores, a los obreros allá, y llámele la atención delante de unos testigos. Si se arrepiente, perdónelo. Pero si no se arrepiente, entonces, delante de toda la congregación, expóngalo. Expóngalo delante de toda la congregación. Y si se arrepiente, pues perdónelo. Pero si no se arrepiente, tenle por gentil o publicano. No ha nacido de nuevo. No es un miembro de la iglesia. Porque si no me ama, si no me perdona, es porque no ha nacido de nuevo. Qué tremendo, ¿no es cierto? Y el tiempo se nos fue. El tiempo se nos fue. Está haciendo calor y ustedes están apuraditos. Y yo no quiero ser abusivo tampoco. Pero sí quería, pues es decir, es lo que el Espíritu Santo, ustedes saben, yo aquí tengo el material. Pero no es lo que yo prepare. Yo siempre estoy orando y diciendo, Espíritu Santo, tú sabes cuál es la necesidad de tu pueblo. Tú sabes cuál es la necesidad de la iglesia. No permites que yo diga cosas por decirlas, por cumplir con un bosquejo, sino que lo importante sea que la iglesia sea edificada, sea tocada, sea transformada. Amén. Pero dentro de la mesa, con los panes de la proposición, hay otro mensaje, hay otra enseñanza. Y es que los panes son el alimento del sacerdote. Ese pan es para los sacerdotes. Entonces, esto me habla del ministerio. ¿Con qué me estoy alimentando para poder alimentar a los demás? Las madres saben muy bien de eso. Depende de lo que se alimenten, eso va a recibir su criaturita. Como sacerdotes, los sacerdotes necesitan alimentarse del pan de vida, del pan de Dios. ¿Para qué? Para poder tener el pan de vida para ministrarle a los demás. ¿Se acuerdan de textos que les he mencionado como Jeremías 23? A ustedes se lo deben saber de memoria. Creo que cada mes lo cito. ¿Sí lo recuerdan? Jeremías 23 habla de falsos pastores, falsos profetas, falsos ministros. Pero al llegar al versículo 18, Jeremías 23, 18 dice, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento? ¿Quién estuvo qué?
atento ¿a qué? A su palabra, y la oyó. Entonces aquellos eran falsos pastores, falsos profetas, falsos ministros, sencillamente porque no venían al lugar secreto a encontrarse con Dios. Porque cuando tú vienes a ese lugar secreto, tú vienes no solamente a que Dios te escuche, más importante, a que tú escuches la voz de Dios. Esa es la parte más importante. Por eso ese segundo nivel de relación, poder aprender qué me está diciendo Dios. Entonces llega el versículo 21 del mismo Jeremías 23 y dice Dios: yo no los mandé, pero ellos corrían. Yo no les hablé, pero ellos llevaban un mensaje. Entonces viene la pregunta: si Dios no los mandó y ellos están predicando y llevando un mensaje por todo lado, ¿quién los mandó? Porque Dios dice: yo no los mandé. Entonces yo hablo aquí de tres posibilidades. Una, gente que se ofrece voluntariamente, que van porque a ellos les parece bonito, porque hay alguna ganancia de por medio, alguna persona de por medio. Hay muchos motivos, pero fueron porque a ellos les gustó, se les antojó meterse en el ministerio, cualquier ministerio. Segundo, fueron porque los hombres los mandaron. Muchas veces, y aquí lo he mencionado, se hacen subastas. Aquí no se hacen subastas, pero digo, en muchos lugares, imagínense, 48 años, ya este año 49 años de vida cristiana, viajando por, no digo por todo el mundo, pero un rinconcito por ahí. En todo lado uno está viendo eso. Gente que están metidos en el ministerio sencillamente porque los mandaron, los obligaron. Y ahí están, quemados, sufriendo. Pero hay que dar resultados y entonces hay un incentivo de por medio y algo hay que hacer. Entonces miremos a ver qué nos inventamos para alborotar el avispero. Me hago entender, ¿no? Y tercera posibilidad, fueron porque el diablo los mandó. Porque eso sí que abunda también, ¿cierto? Allí en estos días, mirando también el tiempo con Dios en Mateo capítulo 13, en la segunda parábola, la parábola de la semilla de mostaza y la semilla de trigo, cuando los siervos le preguntan al dueño de la finca: tú sembraste buena semilla, semilla de trigo, ¿a qué horas apareció la cizaña, la maleza? Y él dice: un enemigo lo hizo. Mientras nosotros dormíamos, de noche vino el enemigo y sembró la mala semilla. Cuando él explica la parábola, Jesucristo dice: la mala semilla son los hijos del diablo. Pablo lo dice con otra palabra más fuertecita en 2 de Corintios 11. Ministros de Satanás se disfrazan como ángeles de luz. Y Pablo dijo, cuando se despide de allá en Hechos 20, 28, dice: por tanto, tened cuidado, le dice a los pastores, tened cuidado de vosotros y de todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por pastores, por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. Porque yo sé
que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vos, uy, qué palabra. Y de vosotros mismos se levantarán hombres perversos para arrastrar tras sí mismo a los discípulos. Qué cuidado, qué responsabilidad tan tremenda. ¿Qué discernimiento necesitamos? Entonces, tres posibilidades, ¿no es cierto? Entonces Jesucristo dice, yo no los mandé. Dios dice, yo no los mandé, pero ellos corrían. La palabra corría implica diligencia, ¿cierto? Eran diligentes, les gustaba hacer lo que estaban haciendo. Cuando alguien no es diligente, es ¿qué? Negligente. Entonces llega tarde, lochudo, perezoso, haciendo las cosas de mala gana. Pero estos eran ¿qué? Diligentes, corrían. Pero dice, pero yo no los mandé. Entonces recuerdan que en el versículo 16, ya voy terminando, no se preocupen. Esa primera amenaza. Entonces, en el versículo 16 de Jeremías 23, dice Dios, no escuchéis la voz de aquellos falsos profetas, porque endulzan sus lenguas, hablan según la vanidad de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Entonces Dios dice, yo no les hablé, pero ellos llevaban un mensaje. Si Dios no les habló, ¿de dónde están sacando el mensaje? Se lo inventan. Ahí era el punto. Entonces, cuando tú y yo leemos la palabra de Dios y no le damos tiempo al Espíritu Santo para que Él nos explique la palabra, nosotros terminamos sacando nuestras propias conclusiones y viviendo nuestra vida según nuestras buenas conclusiones y predicando y llevando a los demás a que vivan según nuestras propias conclusiones. Hablan según la vanidad de su propio corazón, no de la boca de Dios. Delicado, ¿no es cierto? Pero como ese no es el tema, entonces tengo que avanzar. Versículo 30 de Jeremías 23. Hay otra razón de dónde sacan ellos los sermones. Y el versículo 30 dice, no escuchéis la voz de aquellos falsos profetas, porque hurtan mis palabras cada uno de su más cercano. Eso se llama plagio o se llama robo. Y lo presentan, Dios me habló. Ahí está en el versículo 31. Y dicen atrevidamente, dice Dios, dicen atrevidamente, Dios me habló, Dios me dijo. Y Dios pregunta, ¿y a qué hora les hablé? Y finalizo con el versículo 22. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían dado a conocer mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Si ellos hubieran estado en mi secreto. Entonces no eran falsos porque sí. Sencillamente Dios los considera falsos. ¿Por qué? Porque nunca están en el lugar secreto. No tienen intimidad con Dios. Por eso les decía hace un momento acerca de los tres espacios de la oración. La oración congregacional y la oración, el altar familiar, van a tener fruto, van a tener resultados. Depende de tu intimidad con Dios. Incline su rostro y si el Señor le ha hablado, póngase de pie y levante sus manitos y
Dígale al Señor, gracias por llamarme la atención, gracias por enseñarme, gracias por corregirme. Pero Señor, hoy recibo de ti la fuerza para corregir estas áreas en mi vida, y a partir de hoy voy a comenzar a proponerme a tener un tiempo de intimidad a solas contigo. Voy a proponerme a reunir a mi familia, así sea 1 o 2 veces a la semana, para orar con ellos, para bendecirlos, para darles una palabra de parte tuya, y no conformarme solamente con la oración congregacional. Propóngaselo al Señor. Dígale, Señor, yo necesito tu ayuda. Tú sabes que yo quiero obedecerte. Yo quiero obedecerte, Señor. Yo quiero mantener encendido el fuego de tu amor en mi vida, en mi hogar, en la iglesia. Pero tú me dices que es necesario que cada mañana yo traiga combustible como sacerdote para colocarlo en el fuego de tu amor. Aquí está mi vida, Señor, en esta mañana. Iglesia, yo te bendigo en el nombre de mi Señor Jesucristo.